Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi Story Channel. Desde el pasado más remoto nos han llegado imágenes que nuestros antepasados plasmaron cuando todavía no existía la escritura. De hecho, la esvástica es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad y precede a la escritura por milenios. La esvástica más antigua que hayamos encontrado tiene aproximadamente 12.000 años y precede a toda la escritura que hemos conocido como la cuneiforme y los jeroglíficos, entre otras, y fue encontrada en Medzhine, Ucrania, hace más de 12.000 años, mientras la mayoría de la humanidad, y no digo toda, pero la mayoría, vivía en cuevas o refugios primitivos. Alguien grabó una figura compleja, armónica y perfectamente simétrica, una esvástica. ¿Qué vio esa persona? ¿Qué quiso dejar registrado? ¿O se trataba simplemente de un pensamiento abstracto, complejísimo y creado por la mente humana a partir de ninguna figura natural? En este video les voy a hablar acerca de este símbolo, que se supone que no hay ningún misterio detrás porque ya se sabe su significado, ya ha sido descifrado. Pero yo les voy a brindar, como me gusta hacer, una visión alternativa, pero nada banal, ya que me basaré en los estudios que hemos estado llevando. La presencia de la esvástica en culturas tan distintas resulta un hecho desconcertante que se ha intentado explicar con diferentes hipótesis. Según las propias palabras de Carl Sagan, abro comillas, es inexplicable que este símbolo haya sido usado a lo largo de la historia por muchas civilizaciones distantes entre sí y que no habrían tenido ningún contacto o vínculo. Ningún vínculo de unión a menos que se considere la posibilidad de que se trate de un símbolo resultante de una experiencia común que tuvieron todos estos pueblos. Cierro comillas. La amplia adopción de la esvástica por tantas culturas se suele explicar por el hecho de que es un símbolo sencillo que puede aparecer naturalmente en cualquier civilización que haya desarrollado la cestería. Esto es algo que piensan algunos estudiosos porque dicen que en los tejidos, tratándose de una imagen que podría venir de manera natural en un tejido de un cesto, porque el tipo de tramado que se requiere facilitaría que viniera de manera natural la forma de la esvástica y de ahí podría haberse expandido con facilidad debido al contacto entre los pueblos. Es una explicación que uno puede encontrar la lógica si uno no sabe mucho del desarrollo de la historia y del lugar donde la encontraron, porque esto no explicaría el por qué culturas que no usaban el tejido, no tejían nada, la hubieran manifestado, la hubieran plasmado en sus trabajos manuales o en sus artes o como lo queramos llamar, en otros materiales que no tienen nada que ver con el tejido. Por ejemplo, la piedra. De hecho, la más antigua esvástica que han encontrado la grabaron en la piedra. Asimismo, es atendible, por ejemplo, la transmisión cultural de un pueblo a otro con cierta cercanía geográfica, pero difícilmente se explicaría la presencia global de este símbolo en los 5 continentes. Y para que podamos tener un contexto de la historia de la esvástica, les voy a exponer esta tablilla cronológica que les realicé para que más o menos lo podamos entender. La palabra esvástica proviene del sánscrito svastika, así como está escrito, y se compone de su, que significa escuetamente, significa literalmente bueno, y después le han ido también añadiendo más significados porque al ser bueno, su bueno, entonces después se pensó, bueno, también es auspicioso, algo bueno es auspicioso, entonces también es favorable, ¿verdad? Va todo de acuerdo con el bueno. Luego está el componente asti, que es igual a es, existe del verbo ser, algo que es bueno, en pocas palabras. Y está el sufijo ka,
un sufijo diminutivo o de cualidad, que entonces podríamos concluir que prácticamente, etimológicamente, la esvástica significa algo como lo que es bueno. Si no añadimos nada, si no ponemos ningún adorno, simplemente lo que es bueno. Entonces veamos ese significado de una manera global. Puede ser algo bueno, algo adecuado, algo favorable, porque lo bueno también es favorable, sí. Puede ser algo también de calidad, puede ser bueno, favorable, de calidad. Puede ser apto también, algo apto, algo que es correcto. Y ahí empezamos ya a añadir cosas que están dentro de ese bueno. Todavía no hemos llegado al bueno de virtud. Todavía no quiero llevarlo hacia ese significado, que es el significado que le dan todos. Ustedes vayan a ver todos los videos de internet, les van a hablar de espiritualidad, de ser bueno, de ser bondadoso, de ser virtuoso. Yo les estoy dando los significados escuetos, así como son, porque yo veo algo más en este símbolo. Yo veo algo más siempre en contracorriente de lo que está establecido, porque yo creo, amigos, que lo que llegó a nosotros ya después de milenios ha sido todo impregnado de todas estas creencias espirituales, que yo no digo que estén mal o que sean negativas o que no se sientan que estoy atacando la espiritualidad en sí. Lo que yo quiero es desnudar de todos esos elementos filosóficos, espirituales y abstractos para encontrar quizás un núcleo de algo más concreto, de algo útil, porque lo bueno también puede ser algo útil, puede ser algo apto. Vamos a ver, porque recordemos que Hitler, ese personaje del cual no se puede hablar, espero no haber errado al decir su nombre. Recordemos que el dictador, aquí lo llaman el del bigote, en fin, para no tener la censura de YouTube, lo usó. Entonces vamos a ver si lo usó porque era un símbolo espiritual o porque quería pisotear la espiritualidad o algo así, como dicen que lo hizo invertido para que fuera algo negativo. ¿Era esa la intención de esta persona realmente? Que se fuera, que se considerara algo negativo. Vamos a ver, continuemos con nuestro análisis aquí etimológico. Entonces es algo también que cumple con un propósito de forma correcta. También entra dentro de este significado. Puede ser una persona buena o apta para algo. Alguien que sabe hacer bien las cosas. ¿Mm? Entonces, podemos concluir que si fuera una persona es apta, sabe hacer las cosas correctamente y bien, podría ser un especialista, una persona especializada, una persona que sabe hacer perfectamente las cosas. Hablamos de perfección, hablamos de perfección en ese sentido. Vamos teniendo en cuenta todo esto y ya al final de mi análisis ustedes pueden opinar que yo estoy equivocada. Pero yo simplemente estoy dando otras opciones distintas a la retórica que ya está tan establecida de ser, digamos, virtuosos, que la esvástica es virtuosismo, es ser elevados en ese sentido, ¿no? Aquí estamos hablando de una perfección, de una especialización, de un saber hacer, de un ser justos. Recordemos también que en ese ser justos hay muchas cosas implicadas, porque yo puedo buscar un justo, una persona, la persona justa para hacer un trabajo de laboratorio. Tiene que ser la persona justa, porque si escojo el equivocado que no sabe hacer nada, quién sabe qué combina en ese laboratorio. No puedo permitirme tener a cualquier persona para realizar, por ejemplo, para armar un avión, donde depende del técnico, de los técnicos, la vida de personas. Tengo que escoger la persona justa. ¿Estamos hablando de justicia o de espiritualidad? No. Estamos hablando de una persona que sepa hacer muy bien las cosas. Esa es la persona justa.
Y tal vez eran esos justos los que se llevaba Yahvé allá a su Olam, a ese mundo o mundos desconocidos que lo llaman eternidad, porque todo se tiene que velar, se tiene que esconder. Y yo estoy tratando de develar muchas cosas aquí, aunque haya personas que digan que lo que digo no tiene sentido. Pero vamos a ver. Se ha siempre relacionado también esta esvástica con el sol. Esto es interesante. Se ha dicho siempre que la esvástica es un sol en movimiento, pero es un movimiento rotatorio y a mí me llama mucho la atención. Miren, el sol es una esfera de plasma, no un sólido, ¿verdad? Hasta que algún científico descubra otra cosa. Por ahora, esto es lo que sabemos nosotros, lo que nos llega de qué es el sol. Por lo tanto, diferentes partes giran a distintas velocidades. No es todo, digamos, sincronizado. Hay partes del Sol, de ese plasma, que giran a distintas velocidades. Es interesante esto. A esto se le llama rotación diferencial. Lo sabemos gracias a qué? A las manchas solares. Entonces, el único problema de esto es que las manchas solares no son observables a ojo desnudo. Díganme ustedes quién puede estar ahí más de un segundo a observar el sol para darse cuenta que esas manchas se mueven. Ahora, ustedes me dirán, bueno, vamos a continuar. También por técnicas modernas como la helioseismología, que es el estudio de ondas de presión dentro del Sol, se ha podido observar este movimiento rotatorio en el plasma solar. Este giro constante genera campos magnéticos. Miren qué interesante. Estos son datos, pues, que les doy, que son muy potentes, responsables de erupciones solares, el viento solar y tormentas geomagnéticas. El Sol no solo arde, también gira, como una gran rueda de fuego en el cielo. Ya estamos diciéndole rueda al Sol. Su cuerpo de plasma gira lentamente impulsando campos magnéticos y ciclos cósmicos. Vamos a ciclos también, cósmicos. Y no es estático, es un titán en movimiento. Entonces, si la esvástica representa ese movimiento, como dicen muchos, es realmente sorprendente e inexplicable. Lo mismo que las famosas ruedas solares, porque todos esos círculos con ese eje central y rayos internos los han llamado la rueda solar, porque ellos dicen que en la prehistoria manifestaban así la rueda solar. ¿Cómo sabían que giraba? ¿Por qué la comparaban con una rueda? Es una cosa muy extraña porque a ojo desnudo ellos no podían saber que el sol rotaba así, que giraba. Entonces, ¿cómo explican ustedes que la esvástica represente al sol que gira? Bueno, tengamos eso en cuenta. Hay un dato importante. El sánscrito védico, que es la forma más antigua del sánscrito, se documenta desde el 1500 antes de la era común con el Rig Veda. Y esta es la lengua que le está dando el nombre a un símbolo que existía ya desde hacía 8500 años, antes de que existiera el sánscrito. Tengamos eso en cuenta. Eso es importante porque el sánscrito que nace después está dándole el nombre a la esvástica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque tiene una diferencia de 8500 años. ¿Qué pasó en esos 8500 años? Hubo una transmisión oral que sobrevivió hasta ese entonces y cuando encontraron esta forma la llamaron esvástica porque sabían qué significaba o se le dio ese significado después. Esto hay que tenerlo en cuenta porque todo lo que encuentran hoy día los arqueólogos, luego los antropólogos le van a dar un significado y los mismos arqueólogos trabajan en conjunto buscando, obviamente, eso no es que se lo sacan de la manga, pero hay que tener en cuenta sobre qué se basan ellos y que cuando le dan el nombre a las cosas, pues ya los cierran en ese significado y ya la gente no busca otros, porque dice, pues si lo dice un arqueólogo,
o un antropólogo es porque es así, pero no necesariamente. El símbolo fue plasmado, no sabemos por quién, y luego fue asimilado dentro de las tradiciones, principalmente la hindú, pero también budista y jainista, que asimiló el símbolo dentro de su visión cosmológica y espiritual. El símbolo recuerda una rueda en movimiento, como una hélice girando alrededor de un centro. Esto fue relacionado con el movimiento del Sol y del tiempo, del universo, o sea, todo lo que se mueve, todos conceptos importantes en las religiones dármicas. Pero yo he ido entendiendo que en estas cápsulas espirituales y filosóficas hay un núcleo de algo muy concreto y específico, como ya les decía. Por eso muchas personas a mí me dicen, tú eres una materialista. Pero yo les respondo a esas personas, no negar lo invisible, pero no afirmarlo sin experiencia directa es la postura del buscador auténtico. Yo no busco negar, solo busco comprender. Esa es mi respuesta a las personas que me dicen, ay, tú eres materialista. Yo no estoy negando el mundo espiritual, pero estoy buscando comprender lo que llega a nosotros, lo que tenemos. Y en este caso se trata de este símbolo que lo han encontrado en todo el globo. Entonces es posible que en el pasado hayan visto algo parecido a un disco que rotaba y quizás iluminaba. Veamos los primeros glifos que han sido interpretados como el sol. Y quisiera también retomar el hecho de que fue encontrada la esvástica más antigua en Ucrania, no en la India, en Ucrania. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ucrania, ¿dónde queda? Vamos a mirar en el mapa dónde está Ucrania, qué cultura había ahí. Y eso luego se va a conectar con el señor, el dictador del bigotico, porque ese es un tema importante que vamos nosotros a indagar también. Entonces, en algunas ruedas que han interpretado como el sol, como rueda solar también, lo llaman así, o disco solar, tiene una cruz en el interior, o sea, dos vectores que se unen o se cruzan en un vértice o eje, y en algunas tienen más rayos internos que parece como los de las ruedas de los carros. Entonces, ¿cuándo se ha encontrado, de cuándo data la rueda más antigua conocida? La más antigua rueda conocida, hecha, que hayamos encontrado, es la rueda maciza de madera con ejes que encontraron en Eslovenia y data de aproximadamente 3200 antes de la era común, o sea, tiene 5500 años más o menos. Y la realizó la cultura de los palafitos de los Alpes, un lugar bastante difícil, también llamada cultura de los asentamientos lacustres del Neolítico europeo. Esta cultura vivía en casas sobre pilotes, o sea, palafitos, a orillas de lagos y zonas pantanosas como los Alpes suizos, Austria, Eslovenia e Italia del Norte. Es parte del complejo neolítico avanzado de Europa Central y la imagen en la roca de Tisselkog, Suecia, esta es de la Edad del Bronce, esta imagen muestra un círculo con radios internos. La rueda que yo les mencioné anteriormente, la cual que era maciza y se encontraba en Eslovenia, tiene 5000 años de antigüedad. Entonces podemos ver que ya la rueda existía en el 3200 antes de la era común y estaba en los Alpes. Y este petroglifo realizado hace 3500 años lo realizaron en la edad en Suecia en la edad del bronce, o sea que pues habría que ver si la persona que hizo este petroglifo estaba pensando en esa rueda que habían hecho los otros allá en los Alpes. Ambos tesoros arqueológicos se encuentran a alrededor de 1800 kilómetros de distancia. Entonces, debemos pensar que el que hizo el petroglifo de la rueda en la piedra estaba pensando en esa rueda que estaba a casi 2000 kilómetros de distancia. Habría que pensar si
si tuvieron contacto y lo vieron. Es algo muy extraño porque en ese lugar donde hicieron el petroglifo no han encontrado ruedas de ese tiempo. Además, me llama también la atención de que hayan hecho una rueda allí en los Alpes, en un lugar que ni siquiera es de valle. Es muy extraño que se supone que le estaban dando un uso de agricultura en ese lugar, en los Alpes, donde llevar un carrito yo creo que es muy difícil. Tendría más lógica y de hecho yo pensaba que la habían inventado los sumerios. Yo estaba convencida hace un tiempo, pero miren que no. De todas maneras, amigos, recordemos que la historia se mueve, se está moviendo constantemente, puede haber nuevos hallazgos, sé que pueden revelar otra cosa, de pronto pueden revelar que la rueda era mucho más antigua o que se inventó en otro lugar. Esto hay que también decirlo, no es algo así que ya se fijó. Ahora, ya que hablamos de ruedas, tenemos que hablar de las ruedas de la visión de Ezequiel, donde describe unos seres vivientes que destellaban relámpagos, se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas, y una de estas ruedas, dentro de ruedas, algunas tenían muchos ojos alrededor en los bordes. Yo he visto unos dibujos impresionantes. Esta interesante descripción a mí me recuerda esto. Esta imagen de los códices maya nos está mostrando esta rueda y lo bueno es que fue analizada por los arqueoastrónomos. Entonces ya estamos dando un paso adelante, ya lo están analizando los arqueoastrónomos, menos mal. Pero ellos dicen que esos ojitos están simbolizando las estrellas porque las estrellas es como el parpadeo de los ojos. Entonces por eso pusieron ojos, pero ¿será así? Tal vez hay una explicación más audaz. También los objetos circulares de Ezequiel tenían ojos, pero si en vez de ojos, porque en esa época eso era lo que ellos podían manifestar, pero quién sabe, qué tal que fueran ventanillas, por eso lo relacionaron con ojos, porque pueden ser ventanillas o pueden ser luces o ambas cosas. También luces titilantes puede ser. Recordemos que muchos glifos que han encontrado en todo el mundo tienen este tipo de ruedas y a veces también van acompañadas por otras. O sea, si fuera el sol, ¿por qué hay otras más? Entonces dicen, no, es que está representando la traslación del sol. ¿Será eso? ¿O será que era un objeto acompañado de otros objetos circulares? Yo solo hago preguntas y no estoy afirmando nada, yo solo hago preguntas. Volvamos a la esvástica. Un objeto con forma de cruz que rote a una cierta velocidad podría ser representado como esta esvástica. Quienes lo poseían quizás eran considerados los rectos, los perfectos, los aptos, los justos. Si queremos llamarlos, en otros lugares los llamaban los potentes, los poderosos. Ya vamos encontrando una, digamos, una correspondencia interesante. Yo diría que sí, los justos, en este caso también los que saben hacer bien las cosas, no digamos perfecto, pero dice bueno. En eso dice bueno, pero será bueno porque era bueno con los otros o bueno porque era lo bueno. Y luego ya va tomando una connotación espiritual porque la religión lo adopta y dice, entonces este va a ser nuestro símbolo de la virtud, de ser virtuosos, de ser buenos, de todo esto, ¿no? En ese sentido. Pero ahí también está siempre implícito una perfección, solo que lo llevan a la espiritualidad, una perfección espiritual, un ser elevado espiritualmente. Quizás entonces quienes lo poseían, este símbolo, de alguna manera, eran considerados rectos, perfectos, aptos, justos. Y esto me recuerda al salmo que cita muchas veces Mauro Biglino, el Salmo 24, donde se dice que se abran puertas del Olam para que pase el rey del Cabot, del lugar desconocido, Olam. O sea, él entraba y salía de ese tal lugar desconocido.
al cual, según la tradición judía, van solo los justos. Eso es lo que ellos piensan, los justos van allá a reunirse con su Elohim. Entonces solo los aptos para ir a las moradas de Dios pueden ir ahí. Esos son los justos, los aptos. Y me viene ahora otro texto donde nosotros hemos visto, de pronto no tenga relación, pero miren, es más o menos un concepto parecido por después cómo se desvirtúa, porque también tenemos el texto cuando los hijos de los Elohim ven a las mujeres que son Tobot. ¿Y cómo lo traducen? Bellas. Pero Tobot son aptas. ¿Aptas para qué? Pues para cruzarse genéticamente con ellos, para tener relaciones con ellos. Eran aptas para eso, no está diciendo que eran bellas. Asimismo le dijo Geber él a Miriam, a la madre de, que sería la madre de Josué o Jesús, que le dijo que era Tobot. Todo lo han romantizado después, pero los estudiosos sí ven las palabras justas, sí ven la palabra que es la correcta cuando ellos hacen sus estudios, que son las que nos ha ido revelando Mauro Viglino y por eso tantos tienen tanta rabia porque él sí ha podido traducirlo y no ha tenido miedo de contarnos todo esto. Entonces estamos hablando de los justos, de los indicados, de los que saben algo, de los especialistas, de los que son aptos. Y aquí encontramos esa correspondencia con el significado que le han atribuido a la esvástica. Esos son un símbolo que llevaban de alguna manera los justos, aptos, los rectos, los especialistas. Lo vieron las tribus de la tierra y luego lo dibujaron. Alguien lo plasmó en la piedra. Ahora voy a hacer un paréntesis porque hay algo muy interesante que les voy a contar. Esto es especulativo, no pretendo que eso sea así, pero conversando con una persona, haciendo razonamientos, me dio una hipótesis muy interesante que yo les quiero compartir porque no me parece descartable. Esta persona me dijo, ok, tú estás hablando de un símbolo y me viene en mente la marca de Caín. Yo dije, ¿y esto qué tiene que ver con Caín? Me dijo, no, espérate, porque es que recordemos, él me dice, mira, es probable que este símbolo lo llevaran, como igual pensaba yo, estos justos, rectos o potentes, como los quieran llamar, buenos en alguna parte, o quizás también en sus aparatos, o tenían algo que tenía esta imagen que podía estar también rotando, ¿por qué no? ¿No será esa la señal que le dieron, porque así dicen, la señal o marca a Caín para que no fuera atacado al salir del Gan Eden? Porque recordemos que Caín tenía miedo de salir del Gan Eden porque él decía, me van a agredir, me van a hacer, quién sabe quiénes eran esos de afuera, pues eran seguramente los homínidos, estas, si lo queremos llamar, bestias, porque no eran humanos totalmente, pero tenían una cierta inteligencia. Esos son los que han ido encontrando los arqueólogos y ellos mismos los han dibujado por todo lado, que se supone que son nuestros antecesores, según Darwin. Y entonces estos homínidos tenían una cierta inteligencia, o sea, lo hemos visto que ellos de todas maneras sabían usar herramientas, no eran simios, no eran chimpancés. Entonces Caín tenía miedo de estos y es probable que le hayan dado esa marca y que esa marca después le haya ayudado para que no lo atacaran. ¿Por qué no lo atacaban? Porque al verla decían, él es uno de ellos, porque estos seguramente, los Elohim, llevaban esa marca y alguien la plasmó por allá en Ucrania después de mucho tiempo, porque igual esta esvástica de Ucrania dice que tiene 12.000 años. Tengo que ver más el contexto de ese hallazgo, cómo la encontraron, dónde y cómo la dataron, porque quién sabe, a veces me he dado cuenta que muchas dataciones
pueden ser mucho más antiguas, pero bueno, digamos que tiene 12.000 años, que es más o menos el tiempo de Gobekli Tepe. Entonces ya había una civilización, ya había alguien que sabía. Recordemos qué fue lo que hizo Caín cuando salió del Gan Eden. Directamente se fue a construir ciudades. Entonces ya estaban formándose civilizaciones, porque Caín dentro del Gan Eden fue culturizado por los Elohim. A él le enseñaron muchas cosas y es probable que esta esvástica la llevaran estos dioses, entre comillas, que fueron por todo el mundo, que la llevaron por todo el mundo y las tribus de todo el mundo la dibujaron, la pintaron. Yo he visto platos hasta en Chile. Hemos visto distintas etnias en toda América, los Hopis, muchos, en todos los lugares está la esvástica. Así que eso podría explicar también esa difusión que hubo y para ellos era un símbolo, pero para quienes lo vieron fue algo específico, algo de pronto que rotaba, algo que giraba, y por eso especificaron en el gráfico el movimiento, porque claramente es un movimiento. Una cruz es más fácil de, digamos, de manifestar, porque una cruz pues un humano que tenga inteligencia puede llegar fácilmente a señalar un lugar o a señalar posiciones. Por ejemplo, lo hemos visto que en la arqueoastronomía usaba mucho los marcadores de cruces puntadas, aunque pues esto ya no es la prehistoria, pero se puede realizar. Pero si lo vieron, pues seguramente lo refiguraron y lo dejaron plasmado de esta manera. Entonces, claramente, si le ven a Caín ese símbolo, no lo atacan porque dicen él es uno de ellos o está protegido por ellos. Y esos homínidos de todas maneras no eran estúpidos y había de diferentes tipos y seguramente ya lo habían visto ese símbolo. Me recuerda al famoso ese obelisco, ese monolito del 2001 de Kubrick, por ejemplo, que están allí los homínidos en estado más simiesco que humano, pero ellos entendían que eso era algo artificial y al inicio tuvieron miedo hasta de tocarlo. Yo me imagino que Caín salió del Gan Eden con esto. No sé si en qué parte del cuerpo, no lo sé cómo podría estar, pero claramente ellos lo veían y no lo atacaban. Esta es una hipótesis que me ha dado una persona que me pareció tan interesante que lo voy a tener en cuenta y es como para investigar más, porque mucha gente se ha roto la cabeza pensando qué es la señal de Caín. Han dicho que un cuerno, pero un cuerno cómo puede espantar, asustar a estos salvajes que estaban afuera. Para nada, porque es más, podrían verlo como uno más de ellos, ¿no? Como una bestia más. Pero si lo ven de pronto, si era algo que rotaba, algo que iluminaba o algo así, sí podía causarles intimidación, sí podía causarles miedo, que podría ser algo parecido también a la famosa espada que rotaba, digamos, que giraba en la puerta del Gan Eden. Recordemos que lo llaman, que dicen que hay una espada que iba a proteger la entrada. De pronto no era una espada, de pronto era algo que sí giraba y que podía de alguna manera te hería. Por eso le dan esta analogía con una espada. No sé, puede ser encontrando, digamos, los puntos de apoyo con algo más realístico que una espada rodando. Miren, el uso de la esvástica en la Europa moderna de los siglos XIX y XX, aproximadamente desde 1870, reaparece en la arqueología y el ocultismo hasta que fue adoptada por el señor dictador que tenía ese bigote, quien la dibujó para representar su ideología. Él la modificó y la hizo inclinada en 45 grados y girada en sentido contrario. En la India, Nepal, Tíbet y Japón sigue siendo un símbolo sagrado y positivo.
Pero, ¿qué explicaciones dan los historiadores acerca del cómo llegó la esvástica a América? Ellos dicen que la esvástica es una forma geométrica muy básica, como una cruz con brazos doblados, entonces que puede surgir de modo natural en patrones de bordado, cestería. Volvemos a esta explicación, pero esto no explica nuevamente de cuando aparece en la piedra. También recordemos que hubo contactos transoceánicos mucho antes de Colón y esto ya está más que confirmado. Aunque por ejemplo, en el caso de los vikingos, ellos dejaban pocos rastros porque ellos no, por ejemplo, no obligaban a nadie a adoptar su cultura ni adoptar su religión o sus creencias, entonces no dejaban tantas marcas en ese sentido, pero sí han encontrado rastros de que ellos estuvieron claramente arqueológicamente. Civilizaciones navegantes como los fenicios, egipcios, chinos o incluso culturas más antiguas podrían haber viajado y transmitido esos símbolos también. Eso no hay que descartarlo. Tampoco hay que descartar los contactos de aquellos que venían de afuera y que no eran de la tierra. Eso no hay que descartarlo porque están descritos también en todas las narraciones y esos son los que yo más tengo en cuenta porque aquí en el canal esa es la historia que yo he ido develando en conexión con lo que he aprendido del profesor Biglino y de muchos autores también como Zecharia Sitchin, de esos autores que han develado esto por muchos años y otros antes de ellos. No me lo he inventado yo, eso es lo que yo estoy trayendo aquí al canal. Esa visión de Ezequiel, por ejemplo, que es muy explícita y en muchas culturas de la tierra se describen también carros volantes que despiden un gran brillo o fulgor y por esto los dioses son solares. Tiene una conexión con el sol por su luz, por ese fulgor y también con el movimiento. Entonces, ahí está la conexión. Quizás se veían, se avistaban discos que se mueven en el cielo y que brillan con el sol o brillan como el sol. Algunos textos védicos, como el Rig Veda, hablan de un sol que gira y rota por el cielo. Akenatón, por ejemplo, Akenatón no adoraba al sol como astrofísico, sino a Atón. Y Atón era representado como un disco radiante con una forma muy precisa, yo ya les he hablado de eso aquí, y estos rayos que salen no son aleatorios, son rígidos, lineales y terminan en manos que llevan objetos. Para mí eso no es el sol. Yo veo ahí un objeto claramente. En los códices mayas y aztecas, los discos solares son a veces múltiples, como si representaran grupos de entidades o soles acompañantes. Los incas hablaban del Inti, o sea, el sol, pero como un ser, no solo un astro, y tenían relatos de dioses que descendían del sol. Si ellos veían un aparato circular que rodaba, se movía por todo el cielo y salían, pues, individuos, eran dioses saliendo del sol. En fin, amigos, hay muchas imágenes de discos que acompañan personajes en las variadas culturas antiguas del mundo. También hemos visto la cruz como un modo de señalar un cruce de planetas, una marcación cosmológica y seguramente es un poco más fácil de representar porque son dos vectores unidos, o sea, pero esa extensión que le hacen a la cruz está significando algo que rota para mí, en mi concepto. Ahora, queridos amigos, es su turno y déjenme sus hipótesis, sus opiniones, y no importa qué tan cercanas o lejanas sean de la oficial. Dense vuelo en esas hipótesis y ayúdenme ustedes también a pensar de qué se pudo haber tratado. Será interesante leerlos. Yo lo que pienso es que, como siempre, hay un núcleo de verdad, hay algo que sucedió, que fue concreto y que después lo fueron envolviendo con otros significados y se fue envolviendo con el misterio. Ya no se cuenta la verdadera historia porque se perdió con el tiempo y se llenó de mitología. Si les interesa,
porque a mí me parece que debemos hacerlo. Podemos darle una mirada a esa historia sobre los arios, el pueblo ario, que mucho se ha discutido, se ha dicho de todo, pero ustedes saben que yo siempre les doy una visión, generalmente una visión no por oposición, por oponerme o por ir contra la corriente caprichosamente, sino ver qué otras alternativas hay, porque siempre en estas narrativas que se repiten, siempre es porque alguien no quiere que veamos de pronto otro lado de la moneda. Entonces, siempre buscando las cosas históricas, siempre buscando los datos, pero buscando también dónde puede haber un punto donde quizás nos estén ocultando algo en esas historias. Y no tengo miedo de no ser políticamente correcta ni nada de esas cosas, yo no le tengo miedo a eso, pero sí debemos tener mucho cuidado con la cierta terminología y ciertas cosas para que no nos vayan a censurar. Entonces díganme ustedes si quieren que hablemos de ese tema de los arios, porque el señor dictador del bigotico envió a sus estudiosos y científicos a unas ciertas zonas donde había un contexto ancestral. Bueno, ya me dirán ustedes, yo los leo en los comentarios y por ahora un abrazo grandísimo y hasta pronto, queridos amigos, aquí en mi Story Channel.